Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Como siempre decimos, es algo para también tener gratitud en nuestros corazones, lo que podemos hacer aquí, acercarnos a la palabra del Señor, que la palabra del Señor nos hable, nos cambie, nos transforme. Antes de leer el texto de hoy, mientras yo meditaba acerca del tema que aborda el pasaje de esta mañana, hay una figura que se me aparecía muchas veces a la memoria, y es la de un niño, y de una actitud que suelen tener los niños a veces, en su candidez, pero también en su tosudez. A mí por lo menos me pasaba cuando era chico. Mi papá me quería ayudar con algo y yo ¿qué le decía? Dejá que yo puedo solo. Cuando no era peligroso, mi papá ¿qué hacía? Me dejaba, hasta que yo tenía que reconocer que no había podido nada solo. Había veces en que era peligroso y mi papá me decía, no. Y los chicos son así. Pero son chicos, a veces uno sabe, piensa, no entiende la gravedad de lo que quiere hacer, y es porfiado porque es chico. Pero los grandes a veces somos porfiados porque somos grandes, y los creyentes somos porfiados aunque somos creyentes. Y esta era la imagen a mí que se me venía a la mente. ¿Por qué el chico dice, déjame a mí que yo puedo solo? Porque él piensa que sí, que puede solo, que él no necesita a nadie. Y a nosotros nos pasa muchas veces nos pasa que nos consideramos suficientes para alguna cosa. Y la verdad es que en la esencia del Evangelio está el reconocernos insuficientes y el reconocer que nosotros necesitamos del Señor. Y en esta mañana nosotros vamos a meditar y pensar y hablar acerca de algo que nosotros hacemos y que tiene que ver con nuestra dependencia del Señor. Y ese algo que nosotros hacemos es, como nos leía nuestro hermano Bruno en el libro de Jeremías, orar. El tema de hoy es la oración. Y nosotros oramos porque reconocemos que dependemos de Dios, y cuando no oramos le estamos diciendo al Señor, déjame a mí que yo puedo solo. Tiene que ver con eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y con este fragmentito del versículo vamos a culminar esta miniserie dentro de la serie. Estamos estudiando juntos el libro de los Hechos. Nos hemos detenido por 4 domingos, este es el cuarto, analizando este versículo solito, que es Hechos 2:42. Y vamos a leer la última parte del versículo. Si lo tiene, dígame. El versículo completo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como hemos dicho, ese verbo, perseveraban, se aplica a estas 4 cosas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y es lo que hablamos hace 4 domingos, y perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Nosotros somos una comunidad que necesita y debe perseverar en la oración. La iglesia es un pueblo que se caracteriza por hacer estas 4 cosas que nosotros vemos en este pasaje. Por transmitir con fidelidad el mensaje de nuestro fundador y de nuestro Señor, Jesús. Por practicar y cultivar los unos a los otros el mismo amor con que ese fundador, el Señor Jesús, nos amó a nosotros. Y también nos caracterizamos por recordar constantemente al partir el pan la maravillosa obra de redención que Jesús llevó en la cruz. Y deberíamos caracterizarnos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, por depender del Señor. La iglesia es iglesia si depende del Señor, si es del Señor y si vive en consecuencia de esa verdad.
Si no, no es iglesia. Es un club, es un montón de gente que piensa estar haciendo algo, pero la iglesia es la comunidad de aquellos que son del Señor. Y porque son del Señor, ¿qué hacen? Predican el mensaje del Señor, viven bajo la ley de amor del Señor, recuerdan el sacrificio del Señor en el partimiento del pan y viven en dependencia del Señor en sus oraciones. Son una comunidad que ora. Todas estas cosas nosotros implicamos cuando decimos que somos la iglesia de Cristo. Lo proclamamos a Él, lo que Él nos ha enseñado, nos amamos, recordamos su obra y vivimos en dependencia de Él. Y esta dependencia será evidente si somos una comunidad que persevera en la oración. Que persevera en la oración. El doctor MacArthur dice en su teología sistemática que una comunidad que no ora está inevitablemente condenada a la apatía y a la debilidad. La fortaleza de la iglesia, la bendición de la iglesia, el sustento de la iglesia es su dependencia del Señor, no la capacidad de sus miembros, no los talentos de sus miembros. Se me ocurre ahora un ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay un equipo muy famoso en Francia, el PSG, que tenía los mejores jugadores del mundo? Y no le fue tan bien como uno esperaría, ¿no es cierto? Y tenía a los mejores. Y nosotros podríamos tener a un predicador como la gente y un montón de los mejores de los mejores. Imagínense que nosotros dijéramos, queremos ser la mejor iglesia de la Argentina. Y buscáramos al pastor más reconocido, al mejor que predica, y vamos y le ofrecemos que venga acá y lo convencemos. Y queremos los mejores músicos. ¿Así nos convertimos en la mejor iglesia? La verdad es que no debe ser ese nuestro objetivo, obviamente, ya arrancamos mal. No. Nuestro objetivo es ser ¿qué? Una iglesia fiel. La fidelidad es el objetivo. Siempre. Ese es el objetivo. Permanecer, perseverar. Por eso aparece este versículo, este verbo ahí. Perseveren, sean fieles. Pero la iglesia, la bendición de la iglesia, la esencia de la iglesia tiene que ver con que la iglesia depende del Señor. Nosotros somos fieles dependiendo del Señor. Eso es lo más precioso que nosotros tenemos. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy y recordar todos los días y seguir aprendiendo todos los días. La iglesia cada día, los creyentes cada día, cada persona cada día, lo que está aprendiendo es a confiar más en el Señor, a depender más de Él y a caminar en sus fuerzas, en lo que Él nos da la capacidad de hacer. La iglesia es de Él. Y la iglesia más preciosa a los ojos del Señor es esa iglesia que le es fiel, que persevera. Nosotros, como iglesia, manifestamos y hacemos evidente nuestra dependencia de Dios y que somos conscientes de esa dependencia a través de la oración. Así que vamos a hablar un poco acerca de qué es la oración. Me gustaría por ahí revisar algunos conceptos respecto a la oración, pero estoy seguro de que la mayoría de esos ustedes los conocen. Hay muchos libros muy preciosos. Ahí en la biblioteca hemos recibido, la última vez que recibimos libros, había varios libros sobre la oración. Menciono, leí un librito de 9 marcas, está escrito por alguien que no sé pronunciar el apellido porque es de África, que se llama La Oración, precisamente es precioso. La oración de Tim Keller es precioso. Hay muchos libros sobre leer la oración. No oramos mejor por leer muchos libros, pero sirve aprender, sirve pensar, sirve meditar en eso. Usted no va a orar más y mejor por lo que escuche hoy, por el contenido. Me gustaría que lo que nosotros escuchemos hoy nos lleve a orar mejor, a orar con mayor conciencia, a orar mejor como comunidad, pero lo que necesitamos desarrollar son convicciones acerca de la oración. Saber por qué la oración es importante, por qué la necesitamos, etc. Así que me gustaría primero vamos a contestar algunas preguntas o vamos a tomar algunos puntos, ¿no? El primer punto me gustaría ver es ¿qué no es orar? A veces una forma de definir algo es decir, mira, esto no es.
Después vamos a pensar qué sí es orar. Me gustaría pensar también por qué nosotros oramos, al saber qué es orar. Y después por ahí vamos a hablar un poco acerca de nuestra necesidad de orar y de nuestra necesidad de orar como comunidad, a manera de conclusión. ¿Qué no es orar? Me gustaría pensar que la mayoría de nosotros lo tenemos bastante claro a lo que yo les voy a decir ahora. Pero siempre piensen en esto. Cuando yo les di ciertos ejemplos, ustedes van a decir, sí, yo conozco a alguien que piensa que la oración es así. Pero en realidad, estas cosas que yo voy a mencionar ahora son como exageraciones de cosas que están en nosotros también. Estas cosas que no son orar, nosotros muchas veces somos tentados a hacerlas, porque no viene de la ignorancia el problema viene de nuestro pecado. Entonces, ustedes van a pensar, sí, hay lugares donde a mí me enseñaron que orar era esto. Yo no lo hago más así. Pero sutilmente estoy inclinado a formas más disimuladas de hacerlo. ¿Qué no es orar? Bueno, primeramente la oración no es traerle a Dios nuestra lista de supermercado. No es que nosotros vengamos a Dios y digamos, hola Dios, ¿qué tal? Necesito esto que tengo anotado acá. Dámelo, gracias. Amén. Está claro eso, ¿no? No es venir a Dios con una lista de deseos que yo quiero que cumpla. Básicamente y primeramente porque Dios no es un mago que concede deseos. Y segundo, porque Él conoce nuestras necesidades antes de tiempo. ¿Pedimos en la oración? Sí pedimos. ¿Pedimos por nuestra necesidad? Sí pedimos por nuestra necesidad. Pero la oración no es en esencia eso. No es venir a decirle a Dios, a ver Dios, yo necesito esto. A ver cuándo me lo va a dar. Segunda cosa que no es. La oración no es exigirle o reclamarle nada a Dios. No le reclamamos nada a Dios. Porque sabemos que nosotros no merecemos nada. Y entonces cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos confiando en que Él nos va a dar aquello que es mejor para nosotros. No estoy diciendo que uno no tiene que ser explícito cuando ora. Uno tiene que mencionar aquellas cosas que tiene necesidad. Miren, hasta el Señor Jesús, cuando oró al Padre en su última oración, Él le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Nosotros nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, yo me parece que necesito esto, pero ayúdame a ver si realmente lo necesito. Ayúdame a ver si lo que vos querés darme es otra cosa. ¿Qué querés que yo aprenda? Yo no vengo a exigir o a reclamarle nada a Dios. Y sabemos que en muchos lugares se enseña esto. Hay que reclamar un milagro y hay que gritar y confesar y declarar y todas esas cosas. Y si hemos leído 2 versículos acerca de la oración y acerca de quién es Dios, no vamos a hacer eso de forma tan explícita. Pero muchas veces en nuestra oración nosotros de alguna manera pensamos que Dios nos tiene que dar lo que nosotros estamos pidiendo. Muchas veces nosotros pensamos saber mejor que Dios qué es lo que nosotros necesitamos. Y ese es un problema. Y entonces de manera sutil podemos caer nosotros también en esto, en reclamarle a Dios. Y si yo le estoy pidiendo algo a Dios y Dios no me lo da, Él sabe por qué. Quizá nunca me lo dé, porque no es lo mejor para mí. Quizá no es el momento. Otra cosa que la oración no es. La oración no es una colección de palabras huecas, ritualizadas y que salen solo de nuestros labios, sino de nuestro corazón. Nosotros no rezamos, decimos, ¿no? Rezar, si quisiéramos distinguir rezar de orar, rezar puede ser repetir palabras. Nosotros decimos que no repetimos palabras,
como en la Iglesia Católica. La mayoría de nosotros hemos ido o estado alguna vez. Y es fácil decir, bueno, listo, no rezo más, no repito palabras sin sentido. Ahora yo digo, pero de alguna forma, nosotros también muchas veces caemos en oraciones rituales, vacías, y repetimos palabras y fórmulas. No sé usted, yo sí. Seguramente mis hijas son testigos, y mi señora también, de que muchas veces cuando oramos por los alimentos, yo a veces repito las palabras, repito siempre lo mismo. Uno termina a veces agarrándose a ciertas fórmulas y termina diciendo siempre lo mismo. ¿Está mal? No necesariamente. Está mal si yo lo digo porque lo digo nada más. Cuando yo oro tengo que recordar que estoy dirigiéndome al Señor. Al Señor. Entonces mis palabras vienen acompañadas de algo que hay adentro. Mis palabras tienen que ser una expresión de algo que hay dentro mío. Pero y si yo voy a orar cada día por los alimentos en mi casa y voy a decir cada día las mismas palabras, pero las digo de corazón, está bien. El problema no solo está en la repetición, el problema es que no vienen de acá. Muchas veces nosotros oramos de forma como automática, como que nos aprendemos algo y entonces ya es como manejar. Ponemos primero, arrancamos, tal, segundo y va solo el auto, ya está. Lo hacemos en automático. No me va a salir. Después usted lo googlea si quiere. En 9 Marcas hace un tiempo largó un librito sobre la oración. Un guanchue, algo así se llama. Es africano, o el apellido es de africano el origen. Y este hermano decía, muchas veces en nuestras iglesias la oración es un relleno. Un relleno. Oramos para empezar porque estamos acostumbrados a orar. Y después le metemos una oración mientras los músicos se acomodan, y después clavamos otra oración antes que suba el predicador, y después y la oración está ahí como un adorno, como algo que sirve de transición, y eso no es oración. Eso no es oración. Y podemos ser tentados, todos nosotros somos tentados a que nuestras oraciones se vuelvan rutinarias. Y entonces de repente no tenemos nosotros la costumbre de orar el Padre Nuestro acá, de repetirlo todos juntos. Hay iglesias donde las oraciones están escritas y todo el mundo la tiene escrita y todo el mundo la va recitando y la iglesia ora junto a las mismas palabras. Y nosotros por ahí nos veríamos tentados a decir eso no es orar. Pero si toda la iglesia está sabiendo lo que está diciendo y lo está diciendo realmente de corazón, es una oración. ¿Por qué los discípulos retuvieron el Padre Nuestro? Porque seguramente ellos usaron ese modelo de oración del Señor alguna otra vez. Y el Padre Nuestro puede ser para nosotros un modelo de cómo orar. La mayoría de los libros que hablan sobre la oración están basados en el Padre Nuestro, en el modelo que el Señor Jesús nos dejó. Los discípulos hicieron bien, no hicieron como el chico ese que dice, déjame a mí que yo sé. En un montón de otras cosas se mandaron solos, pero en la oración ellos se dieron cuenta que había algo especial en Jesús. Se le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. La oración, muchas veces nosotros vamos a ser tentados a que nuestra oración sea así, superficial. Eso no es orar. No es orar. Y por último, la oración no es manipular o engañar a Dios para que piense cuán piadosos somos. Muchas veces nosotros pensamos que podemos venir delante de Dios y decir palabras sin sentido y sin un compromiso real en nuestro corazón y que de alguna forma eso va a complacer a Dios. Dios pretende, Dios demanda que cuando nosotros nos acerquemos a Él lo hagamos
realmente con un corazón sincero que viene a adorarle, que viene a buscarle, con un corazón que viene con hambre de Él, de su presencia. No importa lo que nosotros pidamos. Vamos a suponer, yo pido algo, ¿no? Y yo oro una vez y pienso que Dios no me lo da. Y entonces agarro y oro todos los días oro. Y si oraba 10 minutos, voy a orar media hora. Y de esa forma yo pienso que voy a manipular a Dios para que Dios me dé lo que yo quiero. No funciona así, no es así. No podemos nosotros sobornar a Dios de ninguna forma. Y no estoy hablando de no ser persistentes en la oración, porque el verbo dice, perseveraban en las oraciones. Y la Biblia nos dice muchas veces, oren sin cesar. Y cuando Jesús habló de la necesidad de orar constantemente, refirió la parábola de la viuda. ¿Se acuerdan? Que la viuda fue y le dijo al juez, haceme justicia, haceme justicia, haceme justicia. Y el juez la ignoró. Y ella insistió hasta que consiguió lo que quería. Y nosotros tenemos que ser así, consecuentes en nuestra oración. Nosotros tenemos que ser persistentes en nuestra oración, pero siempre conscientes de que no podemos nosotros en nuestra oración manipular a Dios o sobornarlo. La oración no es una forma de pago. No es yo oro 3 horas y me pasa algo. Pero sin embargo, nosotros necesitamos la oración. Convicción principal para la oración. Dios no necesita mis oraciones. Yo necesito orar a Dios. Se cuenta que una vez Martín Lutero tenía un día particularmente complicado, muy complicado. Y entonces cuando él se levantó, lo primero que dijo, hoy tengo un día, voy a orar un rato más. Porque él entendía la importancia de la oración como una forma de ponernos bajo la autoridad, bajo la guía y bajo el cuidado de nuestro Dios. Entonces, si todas esas cosas no son orar, ¿qué es orar? ¿Todos saben orar? Nunca vamos a terminar de aprender, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos que explicarle a alguien qué es orar, y bueno, hay muchas definiciones. Si ustedes googlean qué es orar, ¿cuál es la primera definición que les va a aparecer? Hablar con Dios. Aparece, sí, es muy común. Pero bueno, es bastante más. Orar es bastante más que solamente hablar con Dios. O esa definición es muy amplia. Wayne Grudem dice que la oración es comunicación personal con Dios. Comunicarnos de manera personal con Dios. La oración consiste básicamente, maravillosamente, en que nosotros podemos ir ante la presencia de Dios y tener comunión con Él y encontrarnos con Él. Eso es la oración. Estar en la presencia de Dios. Dicho así, comunicación personal con Dios, suena como demasiado abstracto, pero lo que implica Grudem cuando dice eso es que los hijos de Dios al orar nos estamos comunicando con el autor y el creador de todas las cosas. Y eso debería a nosotros maravillarnos y llenarnos de asombro. Si nosotros entendemos y tenemos esta convicción de que cada vez que yo oro, yo estoy hablando con el autor de todas las cosas, y que si soy un hijo de Dios, el autor de todas las cosas me está escuchando a mí, eso es precioso. Y nunca más voy a orar de manera superficial si yo tengo en cuenta eso. Estoy hablando con el autor de todas las cosas. Estoy hablando con Dios. Tim Keller tiene una historia que él cuenta, hablando de esto, de la maravilla de la oración. ¿Quién se animaría a despertar a un rey superpoderoso a las 3 de la mañana para pedirle un vaso de agua?
¿Quién? Su Hijo. Su Hijo sí. Nosotros nos podemos acercar a Dios en la oración. Al pensar eso, que tenemos ese privilegio de entrar a la presencia de Dios y sabernos amados y sabernos aceptados y sabernos escuchados, esa convicción debería cambiar toda nuestra perspectiva acerca de lo que orar es. La oración es entonces la maravilla de que nosotros, criaturas finitas, rebeldes, todo lo que se les ocurra, nos podamos acercar al Creador con la confianza de ser escuchados, porque Él anhela y quiere escucharnos. Él se complace, Él se agrada en que hablemos con Él. Nuestras oraciones son una manifestación de nuestra adoración. Piensen en lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, cuando habla de las oraciones de los santos, que son como un incienso, un olor agradable, algo en lo que Dios se complace. ¿Dios lo necesita? No, pero se complace. A Dios le encanta recibirnos en su presencia, vivimos en su presencia, y escuchar nuestras oraciones. Que nosotros vayamos a Él, que dependamos de Él, que le busquemos a Él, que queramos estar con Él. Y nosotros deberíamos pensar, ¿qué privilegio tengo yo de estar ahí, de poder estar ahí en la presencia del mismísimo Dios? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. La oración está basada en el amor de Dios por los creyentes. Que nosotros podamos orar es una manifestación de que Dios nos ama, porque Dios nos permite entrar delante de Él y derramar nuestros corazones delante de Él. A través de su gracia, Él nos da cosas que nosotros no merecemos. A través de su misericordia, Él nos protege de aquellas cosas que sí merecemos. Repito, lo saqué estoy citando, La oración está basada en el amor de Dios por los creyentes. A través de su gracia, Él les da cosas que ellos no merecen, mientras que a través de su misericordia los protege de aquellas cosas que merecen. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Orar es hablar, comunicarnos con Dios como nuestro Padre amoroso, justo, santo. Como nuestro Padre. Dice Grudem, y quiero citarla, toda esta parte porque me pareció fenomenal para entender. Dios, como nuestro Creador, se deleita en que confiemos en Él como sus criaturas, porque una actitud de dependencia es la más apropiada para las relaciones entre el Creador y la criatura. Orar en humilde dependencia también indica que estamos genuinamente convencidos de la sabiduría, amor, bondad y poder de Dios, y ciertamente de todos los atributos que forman su excelente carácter. Cuando oramos verdaderamente como personas en la totalidad de nuestro carácter, nos relacionamos a Dios como persona en la totalidad de su carácter. Por tanto, todo lo que pensamos o sentimos en cuanto a Dios se vuelve expresión en nuestra oración. Es solo natural que Dios se deleite en tal actividad y ponga
tanto énfasis en ella, en su relación con nosotros. Fui sacando, pero tenía una lista interminable de versículos que nos instan. Perseveren en la oración, orad sin cesar, oren en todo tiempo. Una y otra vez el Señor nos llama a orar, porque es nuestra forma de relacionarnos con Él y de reconocer quién Dios es. La oración es un privilegio que nosotros hemos recibido porque estábamos lejos de Dios y no teníamos acceso a Él. Pero por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ahora nosotros podemos conocer a Dios y amarle. Efesios 3:12, hablando de Cristo, dice que en Él nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Orar es poder entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él. Si orar es esto, ¿por qué oramos? ¿Cómo oramos? Voy a tratar de ser breve. Después les comparto si quieren esto para meditarlo, leerlo. Oramos primeramente porque debe haber en nosotros un anhelo de tener comunión con el Señor y de darle gloria. Encontrarnos con Dios, estar en su presencia, debería ser una motivación más que suficiente para anhelar orar. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dios se complace en que nosotros le busquemos. Dios se complace en oír nuestras oraciones. Dios se complace cuando nosotros oramos de acuerdo con su voluntad y Él nos concede aquello que le hemos pedido. Dios es glorificado en eso. Dijo Jesús: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oramos porque dependemos de Él y dependemos de su provisión. El Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, el Señor dijo: cuando ustedes oren, ¿qué tienen que pedir? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primera Juan 5 dice: el pan, y esta es la confianza que nosotros tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nosotros necesitamos algo, ¿a dónde vamos a acudir? ¿Cuál debe ser nuestra primera opción? Primera y única. Nuestro Dios. Es cierto, no podemos reducir la oración a venir y darle a Dios nuestra lista de lo que queremos que Él haga. Pero Dios se complace en que nosotros le pidamos lo que necesitamos. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios lo que necesitamos, estamos reconociendo, primero, que nuestra primera necesidad es Él mismo. Y segundo, que dependemos de Él. Y que confiamos en Él, que vivimos y caminamos por fe en Él. ¿Qué necesito? ¿A quién se lo pido? A Él. Oramos cuando necesitamos sabiduría en medio de circunstancias difíciles. Por eso, también el Padre Nuestro, el Señor nos dijo que deberíamos orar pidiéndole al Señor que no nos meta en tentación, sino que nos libre del mal. O Santiago 1:5 que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oramos cuando necesitamos ser liberados frente a los problemas, frente al conflicto. Oramos y confiamos. El Salmo 20, versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto.
el nombre del Dios de Jacob te defienda. En el medio de nuestras circunstancias difíciles, ¿a dónde miramos? Al Señor. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oramos para hallar alivio de la angustia y del temor. Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos para dar gracias al Señor. La gratitud, siempre. Filipenses 1, Pablo da gracias por los filipenses. ¿A quién? A Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Oramos cuando hay pecado en nosotros, cuando no más necesitamos orar. El Salmo 32, 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchas veces nosotros somos tentados a pensar que si hay pecado en nosotros, no podríamos orar, que Dios no nos va a escuchar con agrado. Si nosotros venimos a la presencia del Señor con pecado encubierto, a Dios no le agrada eso. Pero la palabra del Señor dice: un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Señor. Cuando nosotros pecamos, lo primero que deberíamos hacer es orar y reconocer delante del Señor nuestro pecado y pedir perdón. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando yo les leía esa cita de Gruden dice que cuando nosotros oramos estamos confiando en quién Dios es. Y Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Y entonces cuando yo oro y traigo a Dios y le entrego a Dios el arrepentimiento por mi pecado, estoy reconociendo que Él es un Dios que se complace en que yo le busque con arrepentimiento. Y que yo crea y confíe en que la única solución para mi pecado es Él y su perdón. Es una actitud infantil, pero muchas veces la tenemos. Pensar que si he hecho algo malo, mejor me porto bien un tiempo y después oro. Como aquel que dice: yo no voy a ir a la iglesia si he andado medio resbalando. Cuanto más tenemos que estar en comunión con los santos. Oramos también por ver a los incrédulos convertidos. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y hablando con Timoteo, él dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y oramos porque queremos crecer nosotros espiritualmente y porque queremos ver crecer a nuestros hermanos.
para sintetizar todos estos puntos. Oramos porque toda nuestra vida depende de Dios. Y entonces todos los ámbitos de nuestra vida, lo que somos, lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que hacemos, con quienes nos relacionamos, todo es motivo de oración. Porque todo está en presencia del Señor. Pero cuando nosotros lo presentamos delante de Él, nosotros manifestamos que dependemos de Él en todo. Mis deseos, mis acciones, mis pensamientos, mis relaciones, las vivo en dependencia del Señor. ¿Por qué nosotros necesitamos entonces orar? Necesitamos orar porque dependemos de Dios y sin Él no tenemos vida. Necesitamos orar porque nosotros somos débiles, porque nuestra carne es débil. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní y les pidió a los discípulos: velen, oren? Y cuando volvió, estaban dormidos. Y Él les dijo: velen, oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso fue verdad para ellos y es verdad para nosotros. Si nosotros no oramos, nuestra debilidad nos va a ganar. Nosotros somos fuertes, somos firmes y estamos sólidos en dependencia de Dios. La oración es necesaria porque nos despoja de nuestra autosuficiencia y nos da una visión adecuada de quién es Dios y de quién somos nosotros. Nosotros necesitamos tener convicciones acerca de la oración. Yo vengo a Dios porque necesito a Dios. Y sin Dios no soy, no puedo. El mandato o lo que expresa Hechos 2:42 es: y perseveraban en las oraciones. Si ustedes leen el libro de los Hechos, van a ver que la iglesia es una comunidad que ora. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia mientras la iglesia estaba orando. Cuando fue necesario reemplazar a Judas, ¿cómo procedió la iglesia? Oró. Y así con todo, la iglesia ora. Porque la iglesia busca sabiduría, porque la iglesia depende de Dios, porque la iglesia es de Dios. Nosotros decimos que somos una iglesia, que somos del Señor. Bueno, vivamos en dependencia del Señor. Orar es una forma. ¿Qué oramos como comunidad? ¿Qué deberíamos orar nosotros? Los unos por los otros, oramos por los perdidos, oramos porque Dios sea glorificado en nuestras vidas y oramos en realidad por todas las cosas y en todas las circunstancias. Necesitamos ser una comunidad en la que la oración no sea un relleno, sino que sea la vida de la iglesia. No sé ustedes, pero yo muchas veces, primero, siempre estoy falto de oración. Yo debería orar mucho más, pero no porque Dios me esté cronometrando cuánto oro, porque yo necesito. Y debería orar más conscientemente. Y si yo orara más conscientemente, 10 segundos de oración podrían ser más fructíferos que media hora palabreando. Como iglesia nosotros necesitamos ser una comunidad que ora. Déjenme concluir con esto. Nosotros vimos todo este versículo y hago una conclusión de estos 4 últimos domingos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 medios de gracia de Dios hacia nosotros. El libro de Hechos habla de lo que la iglesia es y de la misión que la iglesia tiene. La misión de la iglesia, hay 2 versículos que marcan todo el espíritu del libro de los Hechos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y que estamos nosotros estudiando. Y perseveraban.
nosotros cumplimos la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia por la gracia de Dios. Y los medios de gracia son estos: la palabra del Señor que nos cambia, que nos transforma, que nos sustenta. La comunión unos con otros. Vivir siendo una comunidad de amor, del amor que el Señor derramó sobre nosotros. El partimiento del pan. Recordarnos a nosotros y proclamar al mundo que Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados. Y la oración. Son 4 formas en que la iglesia es iglesia. Son los medios de gracia para la iglesia. La iglesia se sostiene, la iglesia camina, la iglesia cumple con la misión que le enseñó, aferrada a estos medios de gracia. Es más, nosotros cumplimos con ese mandato, ser testigos de Él en todos lados, perseverando en estas cosas. Dios alcanza al mundo por medio de la iglesia, por medio de que la iglesia sea iglesia. Y la iglesia es iglesia cuando depende de la palabra, cuando depende y vive del amor del Señor, cuando recuerda el Evangelio del Señor y cuando depende del Señor en oración. Seamos una comunidad que viva estas 4 cosas. De estas formas, el Señor nos da su gracia. Perseverar en estas cosas no son el objetivo. No es el objetivo de la iglesia, hacer estas 4 cosas. Es el medio que Dios le da a la iglesia para ser iglesia y cumplir la misión que Él le ha encomendado. Por eso la palabra nos dice: perseveren, perseveren, perseveren. Hoy amamos poquito, muy poquito. El mes que viene amaremos un poquito más. Y así aprenderemos y seguiremos aprendiendo a amarnos, aprendiendo más de la palabra, aprendiendo y recordando el sacrificio del Señor y perseverando en la oración. Todos los días son medios de gracia. Es como Dios está llevando a su pueblo a la gloria de su reino y atrayendo a otros, a los llamados, a los escogidos. La iglesia cumple la misión que el Señor le ha dado, aferrada a los medios que el Señor le ha dado. Amén. Oremos.